Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rubén y el día de hoy vamos a ver el tercer paso en gestión de cambios que tiene que ver con el enojo o la ira. Es una de las definiciones más antiguas que encontré. Eh, Está alrededor de los años 300 antes de Cristo, viene de Aristóteles y dice en la Ética de Nicómaco que la ira es un deseo con dolor de venganza debido a un desprecio injusto. Y me llamó a mí mucho la atención. Más adelante, también menciona que es un sentimiento natural, que se debe regular, etcétera, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que el enojo lo van definiendo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en 1972, Charles Spielberger dice que es una leve irritación o hasta una fiebre intensa, acompañado de una activación fisiológica y respuesta de afrontamiento. Es decir, que tiene que ver así como echarse para adelante, ¿no? Paul Ekman en 1999 habla de que es una percepción de una ofensa, una injusticia o una frustración. En 2001, Robert Plutchik dice que es una respuesta emocional adaptativa, y empieza a hablar así como un poquito más suave, que puede servir para la autodefensa o resolución de problemas. Entonces, conforme vamos viendo cómo se va definiendo la ira a través del tiempo, vamos viendo que son definiciones un poquito como más suaves, como empieza al principio Aristóteles de decir que es una sensación de desprecio, que te hicieron menos, que es una injusticia. Y luego dicen, bueno, puede ser una irritación leve hasta una furia intensa. Y luego, bueno, tiene que ver con un afrontamiento, con una respuesta, con una percepción de ofensa. Ya es así como que percibo que ofendo, o que soy ofendido, perdón. O la última es esa, para la resolución de problemas o autodefensa. Entonces, van bajando un poquito las definiciones de tono, a mi percepción. En el paso anterior vimos la tristeza, que es algo que no nos gusta y entonces nos duele y nos pone tristes. Y que esa parte que no nos gusta podemos brincar y sentirla un poquito como en enojo, ¿no? Que el enojo, si se fijan, viene con esa parte así como que un fuego interno que se siente con el cual puedes actuar. Y la parte que decíamos que se parecen es una emoción derivada de que vemos algo que no nos gusta. Entonces, aquí hay una parte muy importante de las definiciones que yo vi, porque es la, la parte donde dice que me están haciendo daño de alguna manera, ¿no? Es un agravio, es una ofensa, es una injusticia, un desprecio. Entonces me hacen algo. Entonces mi reacción del enojo viene porque algo me hicieron, ¿no? Entonces me suena mucho cuando una persona dice, es que me dijo, es que me hizo. Y se enoja, ¿no? Generalmente no nos ponemos tristes, no, pues es que me dijo y me hizo. No, el agravio personal, así como a nuestro ego, es el que sale con ese enojo, el que es que ¿cómo puede ser que me haya a mí hecho eso, ¿no? Entonces, la solución que yo propongo aquí es que le quitemos el me. En vez de esta persona me hizo, esta persona hizo. La despersonalización de las acciones de los demás nos salva del enojo. Veníamos en el paso anterior que nos ponemos tristes porque algo no nos gusta y nos duele. Aquí nos ponemos enojados porque algo no nos gusta y lo sentimos personal. Me están haciendo algo en el ego. Veíamos que en el dolor podemos, desde otro sentimiento obviamente, ver qué es lo que nos duele, porque lo que nos duele es lo que nos importa. En el enojo es igual, nos hace enojar lo que nos importa. Entonces vemos que todas las definiciones empiezan a decir que me hicieron algo. Entonces vamos a tomar aquí un ejemplo. Imagínense que yo voy por la calle y a mí me dicen, alguien me dice que estoy muy gordo. Pues si no me importa, no me voy a enojar. Si me importa, me voy a enojar. Si alguien me dice que me estoy quedando pelón, pues si me importa, me voy a enojar. Y si no me importa, no me voy a enojar. O puede ser, no es que no es que te digan, sino quién te lo dice. Si me lo dice, me voy a enojar. Y si no, no. Ahí ya empieza a hablarnos más de nosotros que el hecho externo, porque hay personas que nos pueden
ahora sí que mentar la madre y no nos enojamos. Y hay personas que nos pueden, que por mucho menos de eso, dejamos ir el enojo como hilo de media. Entonces, no existen reglas generales para enojarse. Nos enojamos por lo que nosotros traemos adentro. Y eso es el regalo. En esa introspección de aceptar que estamos enojados, porque además es una emoción socialmente aceptable, la mayoría aceptamos el enojo, ¿no? Todo lo que mi ego siente que está herido, entonces es el pretexto para enojarme, para meterle intensidad a la vida, hasta parece que hay gente que nos enojamos por sentir algo, ¿no? Entonces, el enojo está muy aplaudido, está muy aceptado. Sí es cierto, es un motor que nos ayuda a hacer algo, si lo sabemos canalizar. La tristeza hablamos de digerirla en un punto de aceptarla, asimilarla. Tiene un proceso como más de retracción, es más interno, y la ira es como que va para afuera, ¿no? Entonces, aquí sí es aceptar que estoy enojado, dosificarla, saber hasta qué punto me enojo y con quién, digamos, ¿no? ¿Cómo lo voy a canalizar hacia dónde va a salir, en qué intensidad, para que lo que no me gusta baje. Si yo sé que como lo que me da la gana, que no hago ejercicio, que no me cuido, que no me importa, y llega alguien y me dice, uy, estás bien gordo, híjole, puedo arder por dentro. Pero a lo mejor es una condición clínica que no puedo cambiar y yo sé que hago lo mejor que puedo y yo sé que estoy sano y que solamente es mi apariencia física y ya lo tengo bien trabajado, bien identificado. Pues a lo mejor alguien llega y me dice, uy, estás bien gordo. Le digo, sí, sí, pues sí. Y no pega igual. Igual y no me gusta tampoco que me estén diciendo cosas porque la gente no deberíamos hablar del físico de los demás. Pero hay cosas que pasan y hay cosas que nos enojan más que otras. Y entonces saberlas para poder trabajar con nosotros. Porque el que hace personal las cosas somos nosotros. Ya sabemos que dicen, nada es personal. Y todos pensamos que aunque sabemos que nada es personal, hay cosas que en el fondo pensamos que sí se sienten muy personales. Que ya sabemos que nada es personal, pero sí se sienten muy personales. Porque no anda diciéndole a la gente cosas por la vida. Vino y me lo dijo a mí. O sea, la historia es, me dijo a mí. No anda diciendo, oh, Sergio, pues, ¿qué hablas? Me dijo, me hizo. Vamos a quitarle el me, porque el me se lo ponemos nosotros. Cada persona en nuestra individualidad, vamos por la vida como protagonistas de nuestro propio script. Claro, hay gente que somos más empáticos, hay gente que vemos más por los demás, sí, sí. Pero en el fondo nuestra individualidad nos lleva a vivir como si fuéramos los protagonistas de nuestro propio script. Cuando se nos sale de las manos y sentimos que somos el ombligo del mundo y que todo nos pasa, eso es algo que nosotros le estamos agregando. El me no es algo que se tenga que quitar, es algo que puede no agregarse. O sea, cuando decimos que hay que despersonalizar las cosas para no sentirnos mal, no significa que me hizo algo, pero me voy a hacer un lavado de cerebro para pensar que no me lo hizo a mí. Que soy bien bueno y le voy a dar la presunción de la inocencia. No, es al revés. Es un acto de humildad, de saber, de asumir que no sabemos por qué las personas hacen las cosas. Y en vez de tener que ponerle el me hizo para luego quitarle el me y dejar en esa persona hizo, no me hizo, es un paso anterior y darnos cuenta que podemos no agregárselo. O sea, no es me dijo, pero yo voy a pensar que dijo, que no me lo dijo a mí para sentirme mejor. Pues sí, si ya llegamos a ese punto, es lo mejor que podemos hacer. Pero si vamos practicándolo, podemos llegar al punto de al revés. No hay que agregárselo para no tener que quitárselo. La persona hace, no me hace y luego le quito el me. No, no se lo pongo desde un principio. La persona hace. Y lo que hace y lo que dice no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con su historia, con lo que trae en su cabeza, con lo que está dentro de esa persona, con lo que le gusta, no le gusta, le molesta, siente, creo. No tiene que ver conmigo. Entonces, ese sería el primer punto. Ver que lo que no nos gusta lo podemos despersonalizar. No me pasó, pasó. Y ya con eso se siente diferente. Así como a veces no tomamos en cuenta que algo que hacemos puede enojar a alguien. Esas otras personas tampoco miden o tampoco saben qué tanto nos puede enojar a nosotros. Entonces,
si podemos decir, me hizo, y decir, no, a ver, imagínate que se le atravesó a alguien y fuiste tú. No te lo hizo a ti, tú fuiste el actor en su obra donde esa persona es el protagonista. Entonces, no te lo hizo, hizo algo a alguien más y en este caso, pues resultaste ser tú. Ya eso ayuda a que se sienta un poquito diferente. A que ya, a que diga, no, es personal y entonces es una afrenta y me hizo y me dijo y tengo que, hay una parte que dice, me las tengo que cobrar. Hay que cobrar venganza, porque es una parte, el enojo viene a acompañar al miedo natural. Acuérdense que el miedo natural es a la muerte. Entonces es un instinto de supervivencia. Y el enojo es así como el motor para que ese instinto de supervivencia accione algo. Entonces, cuando me están haciendo algo, cuando se va a morir mi ego, pues tengo que salir a defenderlo con todo lo que tenga, con toda la furia del enojo. Ahora sí que con todos los caballos de fuerza. Ese es el enojo. El sentir que me hicieron algo. Es ese fuego interno, ese te da energía por dentro, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el enojo? Dices, oye, pues la vez pasada, Sergio, tú dijiste que era mejor pasar de la tristeza al enojo. Sí, la verdad es que es mejor pasar de la tristeza al enojo porque el enojo ya tiene un poquito más de acción. Más que ya que sentiste el enojo, vamos a ver qué hacer con él. Como todas las emociones, lo importante es reconocerla, aceptarla, digerirla y dosificarla. Es decir, podemos sentirnos enojados y aceptar que pues estoy enojado. Y sentir el enojo y digerirlo y que no se nos salga de las manos, como hemos visto en los pasos anteriores, ¿no? Ese impulso, ese sentimiento de hacer algo a través del enojo, y voltear a decir, la contraparte del enojo es ser ecuánime. Ya cuando dejamos de personalizar las cosas, ya podemos empezar a ser un poquito más ecuánimes. Es como, digamos que es como un viaje astral donde nos podamos, imagínense que nos pudiéramos salir nosotros mismos y vemos a la persona, a otra persona y nos vemos a nosotros y podemos ver qué hacen y como no estamos nosotros metidos, vemos que es una interacción que no es personal y la podemos ver desde otro punto de vista. Y entonces, cuando estamos, si pudiéramos tener esa visión y regresar y ponernos en nuestro lugar y tomar las decisiones diferentes, de acuerdo a esa otra visión de que no son personales las cosas, seríamos ecuánimes. Ecuánimes es permanecer más estables. Digerir las emociones nos permite estar más estables, más conscientes, que no tengamos exabruptos, que no se nos salgan de las manos las emociones, que no se apoderen las emociones de nosotros. Entonces, no tomarlas personales y respirar y digerirlas nos ayuda mucho. Igual que con la tristeza, podemos hacer con la enojo, digerirlas y ver que las cosas pasan y que nos pueden pasar a cualquiera. Oye, no le pasan a todo el mundo, me pasaron a mí. Ahí hay que borrarlo, hay que quitarlo. Las cosas pasan. Es respetable que te enojes, es respetable que no se sienta padre, es respetable que no te digas, es que no me gusta. Y no me gusta, y ¿qué es lo que no me gusta? Y me enoja y se siente. Es normal, esas cosas pasan. Ese es el enojo. Y te lleva como a levantarte de tu silla, como a poner manos a la obra. Lo importante es tener la suficiente medida del enojo. Es saber enojarte hasta qué punto, con quién, para hacer qué. El enojo per se no es malo. Es saber qué tanto hay que enojarse, con quién y a para qué, haciendo qué. En esa medida que lleguemos al enojo, vamos a saberlo manejar, vamos a saber canalizarlo, porque a mí no me gustan los cursos que dicen, es que en un curso del control de la ira. No, la ira no se controla, porque si se trata de controlar, se sale de las manos. La ira se digiere como las emociones. En este caso, yo diría, el enojo o la ira se puede canalizar. Si canalizamos esa emoción a las acciones que nos vayan a ayudar a estar mejor, a sentirnos mejor, acuérdense que la ira es que a mí no me gusta algo. Que siento que me hicieron en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es algo que no me gusta. ¿Qué puedo hacer para estar mejor sin ser destructivo? Porque la ira busca incendiar, busca quemar, busca destruir. Y entonces, saber el punto exacto de cuánto me puedo dosificar para enojarme y con quién, para llegar a dónde quiero llegar con esto que me está molestando. Llegar a ese punto es lo más importante y sí se puede. Es cuestión de práctica, es cuestión de conciencia, es cuestión de introspección, sí. Y es un arte. Nos va saliendo y nos sale diferentes a cada quien. ¿Cómo vamos a saber si nos salió bien? Porque vamos estando como más en paz. Ese es el último paso que vamos a ver, ¿no?
Entonces, se vale sentir el enojo. Por ejemplo, Spielberg, en el inventario de expresión de la ira, que se llama SAXI, evalúa tres cosas. El estado de la ira, que quiere decir la intensidad, cómo se siente, cuáles son los impulsos, hay tensión física, no hay tensión física. Entonces, en base a la observación, qué tan intensa es la ira. También mide el rasgo de ira. Hay personas que somos más propensos a enojarnos y hay personas que somos menos propensos. Hay personas que su ira es temperamental, es decir, ya, la traen por dentro. Que hay gente que no, que su temperamento no es, no maneja ese enojo, pero tiene una ira reactiva. Es decir, es alguien que puede estar muy tranquilo, pero hay cosas que le activan el enojo. Y hay gente que más fácilmente entra en estados de enojo, ¿no? Porque tiene que ver con su temperamento. Y el último rasgo es la expresión y lo que llaman el control. La expresión quiere decir, hay gente que expresa su ira externamente y hay gente que la expresa internamente. Y dice también que hay gente en su teoría que la controla externamente y que la controla internamente. Entonces, the expression out, como sería en inglés, es la manifestación del enojo hacia otras personas. Gritarles, pegar, esa es la agresión, la expresión externa. La expresión interna es reprimirla y sentirla y hacer así el estómago y la cara y que se siente así la ira, ¿no? Y en la parte de control están iguales, el externo y el interno. El control externo es cambiar la cara y que trates de que no se te note, que responder de manera calmada, con un tono de voz más ecuánime. Y el control interno es poderlo respirar y que no se te vaya que no se te vaya a salir de las manos, como decía, ¿no? Entonces a mí me gusta, como les decía, a mí me gusta más la parte de digerir las emociones que de controlarlas, de canalizar las emociones, de saber qué queremos hacer con ella. Y aquí el complemento del enojo es la asertividad. Entre más asertivos somos, menos probable es que nos enojemos. La asertividad es la habilidad de expresar sentimientos, opiniones y derechos de manera directa, honesta y apropiada, sin violar los derechos de los demás. Entonces, si el enojo tiene que ver con sentir que a mí alguien me hizo algo, la asertividad viene a defenderte sin pasar por encima de los demás. Es decir, si yo me siento agraviado, voy a buscar respeto, respetando a los demás. Es ser un poquito más parejo, un poquito más equitativo. Entonces, si yo puedo ser asertivo, es menos probable que yo me vaya a enojar. O aunque esté sintiendo partes de enojo, buscar decir, bueno, ¿cómo puedo ser lo más asertivo posible? ¿Cómo puedo establecer comunicación desde un punto de expresar lo que yo siento, en esa libertad de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de, de lo que me está pasando a mí, sin pasar por encima de los demás, sin agredirlos, sin echarles la culpa, sin tratar de manipularlos, sin victimizarme, así me siento, nomás que estoy manteniendo una línea de respeto en todos los sentidos hacia los demás, desde el tono de voz, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera de canalizar el no, pudiendo ser asertivo. Hay un ejemplo, por ejemplo. Ya ven que hay muchos chistes o muchos estandoperos que platican de cuando una pareja va a cenar. Y entonces, ¿qué dices? Oye, ¿a dónde quieres ir a cenar? A donde tú digas. Y luego tú eliges a dónde quieres ir a cenar y te dice, no, yo no quería ir aquí, aquí no me gusta. Pues entonces me hubieras dicho a dónde quieres ir a cenar. Entonces, no importa dónde tú quieras, es una agresión pasiva. La expresión agresiva externa o de enojo sería, vamos a ir a este lugar porque yo quiero. También es otra agresividad, pero es una agresividad externa. Ninguna está padre. La asertividad es tener un equilibrio. Es voltear a decir, mira, yo prefiero ir a este restaurante, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Tú a dónde quieres ir? Vamos a ponernos de acuerdo. Es en igualdad, en respeto. Puedo expresar que me gusta, puedo expresar que prefiero, puedo expresar cómo me siento y te considero a ti igualmente. Entonces tenemos igualdad de derechos, igualdad de respeto, igualdad de derechos de expresarnos, de sentir, de decir y de actuar. Ser asertivo no significa ser agresivo ni complaciente. Es expresar lo que uno siente sin
pasar por encima de los demás. Es darte tu lugar. Entonces, por eso para mí la asertividad es la forma de contrarrestar el enojo. Porque el enojo te dice, tú hiciste, y la asertividad te dice, ok, date tu lugar, nomás, tranquilito, sin pasar por encima de los demás. Porque si por darme mi lugar, te voy a decir a ti, es que yo me siento que tú me hiciste porque tú eres. De eso no es asertivo. Yo me siento así. Y es como dar la presunción de inocencia. Voy a asumir que no me quisiste hacer daño. Yo soy responsable de que así me siento y te puedo expresar cómo me siento. Y puedo compartir qué quiero y cuáles son mis sentimientos, teniendo una presunción de inocencia hacia ti. No voy a pensar que eres el más maldito perro del mal de la película que me quiso hacer todo el daño del mundo y ahora las tienes que pagar por lo que me hiciste. No, no va por ahí. Es voltear a decir, voy a asumir tu presunción de inocencia, voy a hacerme responsable de lo que yo me siento, no te voy a responsabilizar a ti, pero tengo el derecho de decir cómo me siento. Generalmente cuando uno es asertivo, a lo mejor otra persona no quiere salir de su círculo vicioso y de su enojo y a lo mejor es lo que ahorita la gente dice una persona tóxica, pero tú encuentras salidas de cómo ya no estarte sintiendo enojado, que eso es lo más importante. ¿Cómo puedo salir del enojo? Entonces, repetimos, sabiendo que no es personal, que se siente, que es una energía que se siente. Entonces, saber que no es personal y que puedo encontrar el punto justo de enojarme con quién para decir que, darme mi lugar y no pasar por encima de los demás. Que eso es actuar con asertividad. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en este video del día de hoy. El paso número 3 de qué es el enojo. En el siguiente veremos el paso 4, que es la aceptación. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse para que YouTube les avise cuando venga el siguiente video. Gracias por verme y nos vemos en el próximo siguiente.